Ok, lo que vamos a ver en esta tarde, vamos a ver una clase sobre la transfiguración de Cristo. ¿Ok? Entonces, todos tienen una hojita, hermanos por Zoom. Esta es la hojita que estoy dando aquí. Vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? La transfiguración. No es muy larga. Vamos a leerla en los 3 evangelios. Y vamos a notar algunas diferencias entre los evangelios, a ver si lo que podemos captar. Entonces, le di su hojita, si quiere subrayar, o no sé si a lo mejor podemos ir que los niños nos presten unos colores, ¿verdad? A ver, pregúntale sí, a lo mejor los niños nos pueden prestar unos colores. Sí, o lápiz o color. Yo digo colores por si les sirve mejor. ¿Ok? Y este naranjita es estudio, entonces a mí se me olvidó decirles que de poner las mesas, pero yo creo que vamos a intentar poner las mesas los miércoles para que no vayamos a regar el café en el piso, ¿verdad? Entonces, ok, no. Ok, bien, hermanos, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí. Ok, ¿todos tienen su hojita? Ok, dice el Evangelio de Mateo. Ok, este es el Evangelio de Mateo, probablemente tiene la narración más larga, ¿verdad? En comparación, pero dice así el Evangelio de Mateo. Ok, vamos a comenzar. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando a ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ok, Josías, ayúdame si quieres. Marcos, lee la narración de Marcos. Charlie, tú la de Lucas. Bueno. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías, porque no sabían lo que hablaban, estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ok, bien, esa fue la narración de Marcos. Ahora la narración de Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto lloraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió,
y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Ok, bien, gracias. Sí, ahí y la hermana María Jesús tiene unos colorcitos, unos lapicitos, ¿verdad? Ok, bien, hermanos. Ok, voy a darles ahorita un minuto. Yo creo que ya más o menos notamos algunas diferencias, pero quiero nada más aclarar algo. ¿Por qué estudiar estos aspectos de la vida de Cristo? Hermanos, yo creo que todos nosotros, por lo menos, ya le hemos dado en nuestra vida más que una vuelta a los evangelios, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, Mateo, Marcos y Lucas son los que comparten más información similar. De hecho, estos evangelios se les llama evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? La palabra sinóptico viene de una palabra griega que significa mirar junto, ¿verdad? Y se le dio este título o este nombre porque estos evangelios comparten una información muy parecida. Ahora, hermanos, los evangelios, ¿verdad? A veces nosotros ponemos mucha atención a los milagros, las parábolas, las enseñanzas, pero hay ciertos eventos en la vida de Jesús que todos los evangelios narran, ¿verdad? O especialmente hablando, los sinópticos narran. Usted puede recordar, aparte de la transfiguración, ¿qué otro es evento que narran los sinópticos? Que es muy marcado de la vida de Jesús. ¿Qué son eventos en la vida de Jesús que los evangelios marcan con detalle? ¿Mande? La tentación de Jesús, ¿verdad? Los tres evangelios sinópticos hablan de la tentación de Jesús. ¿Otro evento en la vida de Jesús? Ok, todos los evangelios van a hablar de su, ¿verdad? De su crucifixión. Básicamente todos los evangelios van a hablar de esta última semana. Es la que más cubren con detalle los evangelios, ¿verdad? La última semana y parte de la resurrección. Ok, ¿qué otro evento? ¿Qué otro evento? El bautismo de Cristo, ¿verdad? Los tres evangelios narran el bautismo de Cristo, ¿ok? Bien, ¿qué otro? ¿Qué otro? Nacimiento. Ok, el nacimiento virginal. Solamente dos de ellos, con detalle, hablan del nacimiento original, que es Mateo y Lucas, ¿ok? Entonces, mire, si vamos en orden cronológico, el nacimiento de Cristo, enfatizado en los evangelios. El bautismo de Cristo, enfatizado en los evangelios. La tentación de Cristo, enfatizada en los evangelios. La transfiguración de Cristo, enfatizada en los evangelios. Y después de ahí, su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, estos eventos, hermanos, en la vida de Cristo, y esto es lo que quiero decirle, estos son los eventos que los cristianos debemos conocer bien. No nada más la narración, sino el significado de estos eventos, porque son estos eventos importantes que los evangelistas, que los apóstoles están marcando para nosotros. ¿Ok? Hermanos, pónganse a pensar, pudieron haber escrito un montón de cosas. O sea, pudieron habernos hablado de muchos otros eventos, de muchas otras escenas en la vida de Cristo, pero estas son las que marcan. ¿Ok? Estas son las que marcan. Entonces, esto es lo que queremos estudiar hoy. Ok, entonces, los apóstoles, ¿sí? Ok, bien, hermano Manuel, ahí vamos. Esas son las cosas que son buenas del estudio bíblico. Ok, hermanos. Ok, vamos a anotar. Le voy a dar 1, 2 o 3 minutitos. Note las cosas que son similares y las cosas que son diferentes, ¿ok? Hermanos de Zoom, creo que sí ven el documento. Si quieren, se los mando al grupo. ¿Alguien le serviría el documento en el grupo de WhatsApp? Se lo puedo mandar ahorita. Por mí con la pantalla, muchas gracias. Ok, perfecto, hermana, perfecto. Yo voy a hacerlo un poquito para arriba.
A ver, ahí está. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, vamos a ver 2, 3 minutitos. Note las cosas que son similares, las cosas que son diferentes. ¿Sí? Ok, Cielo, ayúdame. ¿Podrías mandarlo al grupo? Ahí en nuestra carpeta de servicio cristiano. Entonces, ahí está el documento en PDF, la transfiguración. Entonces, nada más a su WhatsApp, ustedes pásenlo, porfa. Es que ahorita mi WhatsApp se tuvo un problemita aquí. Ok, mírele, mírele. Y ahorita ya. Ok, hermanos, ¿listos? Vamos a ver sus observaciones, ¿ok? Ok, y entonces voy a cambiar mi documento y les voy a enseñar las observaciones, bueno, ahorita. A ver, primero las suyas y luego las mías. Ok. El hermano Manuel ya empezó con una observación espinosa. Marcos y Mateo y Marcos dicen 6 días. Lucas dice que, ¿verdad? Sí, como 8 días. Entonces, bien. Ok, ahí está la primera cosa espinosa. Ahorita la vamos a explicar. Ok, porque debe haber una explicación, ¿no? ¿Eh? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa similar? Cosas similares, cosas diferentes. Valeria. Que estuvieron a orar y en los evangelios como que mencionan que subieron y enseguida pasó lo de la configuración. Ok, bien, muy bien. Lucas enfatiza, dice, bueno, ¿a qué subieron? A orar, ¿ok? Subieron a un monte a orar, ¿ok? Bien. Ahora, dato interesante, los 3 dice que subieron a un qué? A un monte, ¿verdad? Ahora, ¿monte qué? Alto. Y ahorita vamos a ver ese detalle porque parece que eso era detalle interesante. Ok, ¿qué más? ¿Mande?
Ok. Solamente dos de ellos utilizan la palabra transfiguró. Y Lucas, ¿verdad? Utiliza básicamente la explicación de lo que estaba pasando. ¿Ok? Pero acerca del cambio físico que hubo, que era resplandeciente, sus vestidos blancos, son diferentes comparativas, pero hablaban del mismo cambio de apariencia. Ok, bien. Noten, hubo un cambio de apariencia, ¿verdad? Mateo, los dos hablan sobre, los tres hablan sus vestidos, ¿verdad? Y dice que sus vestidos eran muy, ¿qué? Blancos, resplandecientes, ¿ok? Mateo dice también no nada más que sus vestidos. ¿Qué añaden Mateo y Lucas? Su rostro, su rostro. Ahora, hermanos, a mí me encanta el de Marcos, porque Marcos es el perfecto comercial de Ariel. ¿Qué dice ahí? Ninguna, hermanos. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que me tocó enseñar esto cuando salían las capsulitas de las Power Pots. ¿Ha visto? De Ariel, de unas capsulitas de detergente. Y yo les decía a los muchachos, ni las Power Pots podían llegar a... Y es el comentario que hace aquí Marcos, ¿verdad? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ok, los tres mencionan, ¿verdad? Llegaron estos personajes, Moisés y Elías. Ok, ok, bien. Bueno, sí, se dice diferente, pero los tres ubican a los dos personajes que se aparecieron con Jesús, ¿sí o no? Ahora, nada más pregunta interpretativa, pregunta interpretativa. ¿Cómo sabían que eran ellos? ¿Qué? ¿Checaron en su perfil de Facebook? Oye, a ver, Pedro, Juan, chécale el Facebook a ver si es Moisés y Elías. Bueno, ahorita vamos a tratar de resolver eso, ¿ok? Bien, ¿qué más? Otro detalle. Pero dice levantado y no te manda. Ok, bueno, bien, Azucena acaba de marcar varias cosas. Primero, el evento les causó miedo. ¿Ok? ¿Sí o no? Describe que los tres tuvieron ¿qué? Miedo. Los tres describen una voz del cielo y la voz dice lo mismo. Este es mi hijo amado. Unos añaden en quien tengo complacencia, ¿verdad? A él, y esta es la cosa, la voz les manda a él oíd, o en otras palabras, lo mismo, pero en otras palabras, escúchenlo, escúchenlo. Bien. Ok. Dice, ¿verdad? ¿Quién es el que habla y pregunta cosas? Pedro dice, Señor, es bueno que estemos aquí. Y luego dice que hagamos tres, ¿qué? Enramadas. ¿Y qué son las enramadas? Y luego dice, una para ti, una para Elías y una para Moisés. Dirían los niños Moisés, ¿verdad? Moisés. Ok, no. Yo dejé esa parte de Mateo porque hay un detalle interesante que recuerda que pasa el evento y les dice a sus discípulos, ustedes no digan nada hasta después de la resurrección. Ustedes no digan nada. Ok, no, sí, exactamente, exactamente. Victoria, ¿me podría regalar otro? Por favor. Ok, otro detalle, ¿verdad? Otro detalle. Entonces, ¿verdad? Que Lucas da y que no dan los otros es que, ¿qué? Que tenían mucho sueño, ¿verdad? Parecían alumnos de instituto. Sin pasar, ¿verdad? Sin raspar mueble. Ok, bien, bien. Ahora, solamente uno de ellos dice lo que platicaban Moisés y Elías con Jesús. ¿Qué platicaban?
Ujú. ¿Sobre su qué? No dice sobre su muerte, dice sobre su qué. Sobre su partida. La palabra partida ahí es la palabra éxodo. Ok. Noten, creo que marcaron todas igual, creo que ustedes hasta marcaron la mía. Todo lo que está en negrita, ¿verdad? Dice 6 días después, 6 días después, 8 días después, se transfiguró. El asunto el asunto de la vestimenta, la identificación de Moisés. Lo que yo puse en subrayado es lo que son los detalles que añaden y que agregan, que no tienen. Por ejemplo, Marcos nos dice que del comercial de Ariel, ¿verdad? Lucas nos dice que hablaban de su partida y Lucas también nos dice que tenían un chorro de sueño y también Lucas nos dice, noten aquí dice, vieron la gloria de Jesús, vieron la gloria de Jesús. Los tres hablan de las enramadas y luego, ¿verdad? Uno dice que Pedro no sabía lo que decía, ¿verdad? Y bueno, no marqué este asunto de que estaban espantados, ¿verdad? Ustedes sí lo marcaron bien, tuvieron temor. Ok, gracias, Victoria. ¿Y qué más? Creo que es todo, ¿verdad? Ok, bien, hermanos. Entonces, lo que acabamos de hacer, hermanos, es lo que cuando estudiamos este tipo de eventos, ¿verdad? Cuando es más fácil, ¿verdad? Cuando estudiamos este tipo de eventos, tenemos que hacer un estudio de esa manera. Esto se llama un estudio como de armonía, ¿verdad? Estamos armonizando el evento y estamos tratando de ver qué son las cosas similares y diferentes, ¿ok? Bien, entonces, vamos a entrar directamente ahora sí ya al estudio. Aquí tengo la diapositiva, ¿ok? Vamos a entrar directamente al estudio y ver algunos detalles. Qué bueno, siempre, hermanos, hay que hacer eso. Siempre hay que comenzar con el texto. Todo buen intérprete comienza con el texto. Hay que mirar lo que la Biblia dice, ¿ok? Antes de que empezar con nuestras interpretaciones y nuestras ideas y nuestras preguntas y nuestras hipótesis, hay que comenzar, ¿qué? Con el texto. Hay que comenzar con el texto, ¿ok? Bien, entonces, ok, déjenme comenzar con esto. Ayúdenme, yo les di nada más el documento ahí, pero ¿en qué capítulos, verdad, aparece la transfiguración de Cristo en los evangelios? Mateo es capítulo 17, bien, Valeria. Marcos es capítulo Marcos 9 y Lucas ¿qué? Lucas 9. Ahora, un detalle interesante, hermanos, es que nosotros sabemos cuánto tiempo ha pasado desde su bautismo y la tentación, podría decirlo, ¿verdad? Recuerde, los evangelios marcan nacimiento, siguiente evento bautismo, siguiente evento tentación y el siguiente evento grande marcado en los evangelios es ¿qué? La transfiguración. Cuando hablo de evento grande significa que los tres lo marcan y los tres lo describen. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde su bautismo y su tentación? Sabemos, hermanos, ¿verdad? Damos por hecho aquí en el cristianismo que ¿cuántos años de ministerio tuvo el Señor Jesucristo? 3. Ahora, ¿cómo sabemos que fueron 3? Bueno, ¿dónde dice que tenía 33? Ok, bien, Valeria, ¿ok? ¿Josías? Ok, bien, gracias. Los eventos de la Pascua en Juan proveen ayuda con la cronología. En el Evangelio de Juan, hermanos, se narran, y esta es la cosa, que 3 veces está yendo Jesús a la fiesta de la ¿qué? De la Pascua. Básicamente la fiesta que se celebraba, o sea, nosotros esta Semana Santa, Cristo es nuestra Pascua, pero ellos celebraban que el Cordero de la Pascua. Y recuerde, ¿qué celebraban? ¿Qué es el Cordero de la Pascua? Es ese Cordero que se estableció desde el libro de Éxodo, cuando los israelitas dejaron ¿qué? Dejaron Egipto. Ahí comenzó este rito religioso y verdad en conmemoración a ese gran evento, ¿ok?
Porque fue, hermanos, un gran evento. Dios les preservó la vida a los israelitas y mató los primogénitos de todos, ¿verdad? Entonces, hay 13 eventos. Entonces, en Juan, en el capítulo 2, versículo 13, capítulo 6, versículo 4 y capítulo 11, versículo 55, se narran. Entonces, aquí, hermanos, este evento de la transfiguración, ¿usted qué cree? ¿Cuándo está pasando este evento? No, hermanos, no. ¿Cuándo está pasando este evento? Si tuvo 3 años de ministerio, este evento está pasando más o menos ¿cuándo? Pero la transfiguración Ujú. en la primera. Entonces, ¿esto está pasando en su primer año de ministerio? No está dentro de. Ok, sí. Hermanos, muy probablemente está pasando entre esa segunda y tercera Pascua. Está casi, hermanos, este asunto de la transfiguración casi está al final de su ministerio. Exactamente. El tiempo de su partida, ¿ok? Porque está hablando del tiempo de su partida. Ahora, déjenme sacar mi Biblia. Ahorita vamos a ver otro detalle. Entonces, este evento en la transfiguración está pasando casi al final de su ministerio, ¿ok? Este asunto de la transfiguración está pasando al final de su ministerio. Ahora, noten aquí un poquito de la geografía del tiempo bíblico, ¿ok? Si nota aquí, tenemos que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí están los lugares donde a veces se mencionaba. ¿Se acuerda cuando decía Decápolis? Bueno, Decápolis no hablaba de una ciudad, sino Decápolis significaba ¿qué? Es una región de 10 ciudades. Eso significa Decápolis, 10 ciudades. Luego Perea, Samaria, Galilea, ¿verdad? Este es el mar de Galilea, hermanos. Este es el mar de Galilea. Este es el mar muerto. Este es el río Jordán, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? En los evangelios, esto es muy interesante, los evangelios sinópticos, la base de operación del Señor Jesucristo fue Galilea, ¿ok? Fue Galilea. Nazaret estaba en esa parte de Galilea, ¿ok? Ahora, vean, vamos a ver un poquito más. Esto es de nuevo Galilea. Y aquí yo sé que no se alcanza a ver. No. A lo mejor si le hacemos zoom tantito Préstanos tantito, Rodrigo, ¿Tú le quieres dar zoom, Josías? Nada más aquí Ok, nada más para ver un poquito, para que vean las ciudades. Porque ahorita porque esto es importante para la clase, ¿ok? Déjenme darle un poquito de zoom aquí. Ok. ¿Dónde? A ver. No, estas otras, no. Betania estaba cerca de Jerusalén. Betania estaba cerca de Jerusalén, sí. Ahora, noten aquí. Aquí está Genezaret, Corazín, Capernaum. Recuerda que Capernaum, este es el lugar. Capernaum fue la ciudad, ¿verdad? Muy probablemente ahí vivía el Señor Jesucristo. Algunos creen que la base de operaciones fue la casa de Pedro. Pero bueno, no podemos decir eso, ¿verdad? Aquí está Magdala, Tiberias, Nazaret. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo era ¿de qué? De Nazaret. Aquí está Naín. Bueno, todo esto alrededor del mar de Galilea. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque este evento dice que se llevó a cabo en un monte alto. ¿Ok? En un monte alto. ¿Ok? Ahora, antes de pasar al evento, este evento, hermanos, vamos a ir por favor a Mateo capítulo 17. Vamos a ir a sus Biblias. Nada más quiero mencionar un poquito el antecedente. Este evento no nada más pasa porque, pues el Señor Jesucristo de pronto se levantó con ganas de cambiar su rostro y sus vestidos en frente de sus discípulos. ¿Ok? Oh, sí. Perdón. Gracias. Ok. Ya. Ok, ahí está. Entonces, hermanos, de nuevo, este evento no comienza, o sea, cuando vemos aquí, 6 días después, y la pregunta es ¿qué? ¿Después de qué? No, nada más, dijimos lo de las Pascuas, nada más para saber que esto está pasando, ¿qué?
cerca de su final de su ministerio. ¿Ok? Ok, bien, Jocabet. Miren lo que pasa aquí. Mateo capítulo 16 es ese capítulo crucial donde el Señor le dice, a ver, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Unos qué? Unos Elías, unos Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, pero revividito, ¿verdad? Y le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contesta, ¿qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le dice, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Y esa declaración, hermano, esa es la declaración, note aquí, esa es la declaración que Mateo utiliza para decir, yo te digo que tú eres Pedro, una roca chiquita, y sobre esta declaración o sobre mi persona edificaré la iglesia. ¿Ok? Usted se acuerda que la Iglesia Católica cree que Pedro, que en esta declaración le estaba diciendo a Pedro que sobre él iba a edificar la iglesia. No, está hablando sobre esta declaración de que Cristo es el Hijo del Dios que viviente, ¿ok? Y luego, de versículo 21, mire ese detalle. Hay que tener cuidado, hermanos, los evangelistas no usaron palabras nada más por usar palabras, ¿ok? No usaron palabras como para de relleno, ¿ok? Mire versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar ¿al qué? Al tercer día. A ver, Pedro le dice, tú eres el Mesías. ¿Se acuerda que era la expectativa de los judíos sobre el Mesías? ¿Cómo veían los judíos al Mesías? Cuando esperaban los judíos que ellos esperaban un libertador. Alguien como David, ¿se acuerda? David fue el Mesías, el ungido. ¿Se acuerda? En ese sentido, el término Mesías es el ungido. David fue el ungido de Dios. Entonces estaban buscando al hijo de David que viniera a liberarlos de la opresión romana y darles libertad de culto y libertad de todo. Pedro le dice, tú eres el Mesías. Y Cristo les dice, así es. Y desde ahí les dice, me voy a morir. Me van a sepultar y voy a resucitar. A ver, si tú eres el Mesías, ¿no les vas a dar en la torre? O sea, tú eres el Mesías. No tú les vas a dar en la torre. Y luego aquí aparece. Pedro le dice, Señor, mira, dame 5 minutitos nada más, mira, Señor. Señor, no. Así no es. Y ya sabe lo que le dice el Señor, ¿no? Aléjate de mí, Satanás. Ok, ahora. No, ahora, sí es cierto que les dijo que es el asunto de las puertas del Hades. Sí las tiene. Pero ¿cómo le puedo decir? Y es, bueno, este es así bien sencillamente, que básicamente que la declaración de Cristo de que Él es el Hijo del Dios viviente, esa declaración es la que va a fundar la iglesia. Y cuando dice que ni las puertas del Hades, hermanos, está hablando, ni el mismísimo infierno puede contra la iglesia. Ahora, está hablando de la iglesia de Cristo, no está hablando de la iglesia católica romana. ¿Sí o no? Está hablando de la iglesia de Cristo. ¿Sabe lo que dice el hermano Manuel? Según la iglesia católica, yo después fue lo que entendí. Es que Pedro fue, gracias al testimonio de Pedro, y que él mismo vio que el Espíritu Santo venía sobre los gentiles, es como que él, su palabra, abrió. Yo creo, para que ellos entendiesen sí, que el Espíritu, que la salvación era para su. yo creo que Dios le dio a Pedro un liderazgo prominente en la iglesia.
Yo creo de todo corazón que Dios le dio un liderazgo prominente en la iglesia. Y bueno, hay muchas cosas. Bueno, mejor ya no voy a decir porque si no me voy a distraer. Hay cosas muy interesantes de Pedro. Por ejemplo, nada más detalle. El libro de Hechos comienza narrando muchas cosas de Pedro. Pero llega un momento que dice aquí, Lucas dice, pero se convirtió Pablo. Y de pronto deja de hablar de Pedro y comienza a hablar de Pablo. Hay un claro contraste en el libro de Hechos de estos dos líderes prominentes, ¿verdad? Y bueno, hay muchas cosas interesantes ahí. Con tiempo, hermanos, con tiempo. Ahora, noten aquí, ya pasa esto. Miren los últimos versículos del capítulo 16, versículo 27 y versículo 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Miren las palabras del Señor Jesucristo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, hablando con sus discípulos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hablando de la segunda venida. Buena pregunta. Ok, bien, hermana. Esas son buenas preguntas, hermana Alma. Buenas preguntas. Dice la hermana Alma aquí, ¿cómo es eso? O sea, ¿de qué venida está hablando? Porque si está hablando de la segunda venida, significa que tenemos gente entre nosotros que tiene más de 2000 años. ¿Sí o no? Y uy, hermanos, y hay películas y todas historias fantasiosas sobre eso. Pero, note aquí. Pastor, Hermano Juan, dígame. sí, también dice que vendrá en su reino, en su reino, no al reino de la tierra, sino su reino. Ok, Porque bueno. hay, tenemos que ver eso, tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Ok, bien, sí, Porque, eso es. porque ya nosotros formamos parte del reino del Señor. Ok, ahora, aquí el punto importante, el hermano Juan acaba de hacer una buena observación, pues dice en su reino, pero aquí el punto importante dice, estos no se van a morir hasta que me vean a mí. Dice, estos no se van a morir hasta que me... Ahora, no dice todos, dice que hay algunos. Ahora, quítele los capítulos y versículos a su Biblia, que es la siguiente declaración. ¿Qué dice? 6 días después, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un ¿qué? Entonces, miren, en resumen, ¿cuáles son los antecedentes de lo que está pasando en la transfiguración? La confesión de Pedro. Esta confesión de Pedro es muy crítica. Los 3 evangelios, hermanos, si usted busca la transfiguración en Marcos, si usted busca la transfiguración en Lucas, adivine qué va a haber antes. La confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Cada uno de los evangelios va a marcar, este es un evento importante en la vida de Cristo, porque va a hablar de su muerte y va a hablar el establecimiento de su ¿qué? Iglesia. ¿Ok? Jesús comienza a hablar de su muerte y hace esa promesa para uno de sus discípulos. ¿Ok? Y entonces la transición del evento dice que 6 días ¿qué? Después los llevó a un monte. Ok, ahora miren esto. Déjenme este mapa. Esta declaración de Pedro se hizo en Cesarea de Filipos. ¿Ok? El monte más cerquita de Cesarea de Filipos es ¿qué? El monte Hermón. Una de las características del monte Hermón es que es un monte muy alto que llega a congelarse. ¿Ok? Y entonces, este es el monte que encaja con la declaración y la descripción de los 3 evangelios. ¿Ok? No nos dice cuál monte, pero muy probablemente fue este ¿qué? Monte, el monte Hermón. ¿Qué, Josías?
A un monte. Ok. Sí, esa es la foto. Ese es el Monte Hermón. ¿Ok? Ese es el Monte Hermón. Existe. Esa es la foto actual del Monte Hermón. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque de nuevo, ¿por qué esto es importante? Porque a veces nosotros cuando vemos monte, pues es el Monte de los Olivos. ¿Verdad? Y a veces queremos ubicar, bueno, pero lo más probable es que pasó en este monte. O el monte Sinaí, ¿verdad? El Señor se los llevó al monte Sinaí. Pues no es tan probable, ¿ok? Ahora, el evento, esto es lo que ya leímos, hermanos. El evento es lo que ya leímos. Ok, aquí está el ambiente del evento. 6 u 8 días después. 6 u 8 días después. ¿Tres preguntas o qué? Sí, 6. ok. Hermanos, las dos. ¿Por qué? No, muchos dicen, muchos ven cosas así en la Biblia y dicen, aquí está la contradicción. Pero no hay una contradicción, porque hermanos, ¿cómo medimos nosotros los días? Por ejemplo, nosotros tenemos una expresión, en 8 días. Ok, cuando usamos esa expresión, 8 días, ¿desde cuándo empezamos a contar? Por ejemplo, de aquí a 8 días, hermanos, ya me tienen que entregar su tarea, bueno, ya tienen que traer su tarea de los salmos. En 8 días. Ok, entonces, pero ¿por qué decimos 8 días? Porque contamos ¿qué? Miércoles, vamos a decir, de este miércoles en 8 días contamos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Nosotros le decimos 8 días, usamos esa expresión porque empezamos a contar ¿qué? El día, el mismo día, por eso tenemos esa expresión. Ahora, así dan 8. Si contamos el mismo día, dan 8. Si contamos ¿qué? Ahora, si empezamos a contar desde el siguiente día, ya dan 7. ¿Ok? Entonces, el problema en estos 6 u 8 días, la resolución, ok, depende quién contó. O sea, no hay contradicción, simplemente Lucas está contando ¿qué? De una manera diferente. O sea, no hay una contradicción, simplemente, ahora, ¿por qué eso es normal? Esto es común, nosotros hacemos. Ellos empezaron de las 6 de la tarde. Ese es otro detalle. Ahora, pero ese es el detalle, ¿por qué? Sí, porque depende si usaban el sistema. Recuerde que en los evangelios, por lo menos hay 3 tipos de calendarios que se usan: el romano, el galileo y el judío. Y eso ya lo hace todo interesante. ¿Verdad? Ok, Charlie. Y no podrán llegar a la conclusión de 6, porque Mateo y Marcos sí afirman que eran 6 y Lucas solo dice Como 8 días, sí. O sea, no es tanto, o sea, lo que quiero decir es, básicamente se cumplió a una semana. Y los dos, y las personas se están contando de diferente manera. O sea, lo que estoy diciendo es, no hay contradicción en los relatos, simplemente hay que 2 maneras diferentes de contar. ¿Ok? Sí, ¿por qué? Porque mucha gente va a ver esas cosas y nos va a decir que hay una contradicción. No hay una contradicción, simplemente una diferente manera de contar los días. No, nosotros tenemos que saber esto para saber cómo contestar, ¿verdad? Nada más para saber cómo contestar. No tanto, no. Ok, bueno, ¿cuál monte? Ya dijimos, el Monte Hermón. ¿Por qué 3 discípulos? Bueno, vamos a notar, hermanos, que estos 3 discípulos son los mismos 3 discípulos que lo van a acompañar ¿cuándo? No. Estos 3 discípulos que se lleva, Pedro, Juan y Jacobo, ¿dónde se vuelve a ver estos 3 discípulos? No. Hay otro evento donde se los lleva a los 3, otro evento grande. En la oración de Getsemaní. En la oración de Getsemaní.
los vuelve. Estos tres también, no me acuerdo exactamente cuál es el milagro donde el Señor resucita a alguien y nada más deja entrar a estos tres. Parece ser, ok, dice cielo que es la hija de Jairo. Entonces, noten aquí, parece ser que estos tres formaron parte especial, ¿verdad? En cuanto le llamaban los comentaristas o teólogos, le llaman el círculo interior. Pero bueno, estos eran tres, ¿ok? Y no tenía que ver como, pues es que eran los más listos o los más buenos. Porque sabemos, porque se narran errores de ellos. Usted no hubiera escogido a Pedro. ¿Verdad? O sea, usted no hubiera escogido a Pedro. Pero bueno, seguimos. La transfiguración. Ok, la palabra transfiguración es la palabra metamorfosis. Viene, el verbo que utiliza ahí es la palabra, viene de metamorfosis. Hermanos, nosotros en términos modernos, ¿a qué le llamamos una metamorfosis? El mejor ejemplo es Ujú. Exactamente. Que eso de la transformación del Señor, que es una teletransportación. No, sí, hay ideas así. ¿Hay ideas? No, la transfiguración no fue una teletransportación. Ahora, esta palabra que escogieron dos de los evangelistas es muy clave. Porque cuando hablamos de una metamorfosis, estamos hablando de un cambio de forma y no un cambio de esencia. ¿Ok? O sea, la mariposa sigue siendo una oruga, simplemente que en la metamorfosis cambia de ¿qué? De forma. ¿Ok? O sea, no es que cambió de naturaleza, es que cambió su forma. Y esto es lo que describen, ¿verdad? Esto fue los que describen los eventos. Dice, cambió su forma. ¿Qué es lo que cambió su forma? Su rostro se hizo resplandeciente. Sus vestidos se hicieron blancos. Ahora, Marcos hace un comentario que nosotros, de nuevo, lo podíamos hacer de un comercial de Ariel, pero ¿qué está puntualizando Marcos? O sea, este no es un blanco que puedes conseguir rápido. O sea, este no es un blanco que puedes conseguir que se haga. O sea, no es un blanco que puedas conseguir. Hermanos, Lucas nos dice, este cambio, esta transformación, ¿cómo lo interpreta Lucas? ¿Qué vieron sus discípulos? Ahí en su hojita, ¿qué vieron sus discípulos? Pero luego ellos utilizan otra frase para decir lo que vieron. Vieron su gloria. Hermanos, en este evento, lo que están viendo, hermanos, es la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. La gloria que Jesús poseía desde siempre. Hermanos, el Señor Jesús siempre fue Dios. Hermanos, siempre fue Dios. Él no dejó ser Dios. El único detalle aquí es que Él se limitó, ¿verdad?, al uso de sus atributos y la exhibición de sus atributos. Y aquí, hermanos, les está dejando ver por un momentito quién realmente es Él. Hermanos, por un momentito les está dejando ver quién es Él. Por un momentito. Ahora, ahorita usted me va a decir, ¿por qué eso es importante? ¿Ok? Sí, es correcto. Bien, Jocabet. Y luego, Moisés y Elías. Los paralelos de Moisés y Cristo. Y bueno, aquí tengo varios detalles que no voy a marcar. ¿Ok? Moisés y Elías. ¿Por qué estaban Moisés y Elías ahí? Ok, bueno, no tanto. ¿Por qué estaban? No quedamos en nada. Dijimos que va a haber 2 testigos en el libro de Apocalipsis.
que hacen milagros como Moisés y Elías, pero no dice que son qué. Moisés y Elías, ¿ok? Entonces no están conversando. Miren, es que, hermanos, piénsenlo. Nosotros vamos a estar en la gloria cuando Dios te esté pasando todo eso y vamos a decir, y ya ves, si eran, o ya ves, no eran. Yo prefiero decir, Señor, yo no sabía. Yo no dije nada. Diga, pastor, yo les dije en la iglesia y así queda. Ok, bueno. Ok, aquí hay varios detalles, hermanos. Bueno, Moisés y Elías. Primero, dijimos hace un ratito, ¿cómo supieron que era Moisés y Elías? Muy probablemente porque el Señor Jesucristo se refirió a ellos por nombre. Los discípulos escucharon. Sí dice Lucas que estaban cansados. Sí dice Lucas que tenían sueño. Pero los tres lo identifican, no es como, ¿qué dijo Jeremías? No, los tres escuchan y los escuchan hablar. Entonces, muy probablemente el Señor les habló por sus nombres. Moisés y ¿qué? Elías. Ahora, hay paralelos en este asunto de Moisés y Cristo, ¿verdad? Recuerden, Moisés cuando sube al monte alto, él refleja la gloria de Dios, pero Cristo no refleja una gloria, él tiene la gloria. Él no refleja ninguna gloria, él mismo posee una gloria. La creencia rabínica, hermanos, los judíos creían, hermanos, y esto es algo Moisés y Elías probablemente representan las dos porciones grandes del Antiguo Testamento. La ley y ¿qué? Y los profetas. ¿Ok? La ley y los profetas. Y entonces, el énfasis literario de Lucas, hermanos, de nuevo, va a enseñar eso, que el Señor Jesucristo cumplió todo lo que la ley y los ¿qué? Profetas decían. Entonces, ahora, Lucas nos dice, estaban hablando de una cosa. No estaban hablando, oye, Señor, ¿cómo te va con estos cuates? Mira, dormilones, hubieras agarrado tú unos buenos que estuvieran despiertos. Ah, sí, o te hubieras agarrado otros del Instituto Bíblico de Jerusalén. No agarraste de Capernaum, ¿verdad? Bueno, ya, entonces, fíjate, aquí. ¿De qué estaban hablando? Dice Lucas, de su partida. La palabra ahí que se utiliza es la palabra éxodo. Estaban hablando de su muerte. Hermanos, estaban hablando de su muerte. O sea, lo que estaba aquí estaban hablando de su muerte. Ahora, los tres, ¿verdad? Preguntan, noten aquí, los tres preguntan, Señor, ¿es bueno que estemos aquí nosotros? ¿Por qué? Y que hagamos ¿qué? 3 enramadas. Y luego dice Lucas, Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Hermanos, hay una profecía en Zacarías que está relacionada con la venida de Cristo, donde dice que el pueblo de Israel habitará en tabernáculos. Esa es la idea de enramadas, en tabernáculos. Entonces lo que Pedro, hermanos, así con todo y su sueño, Pedro está pensando es, híjole, esto es el tiempo futuro. Esto es lo que está, esto es lo que decía Zacarías en la visión. Entonces, ¿verdad? Ahora, hermanos, estas enramadas eran para el pueblo de Israel, no eran para el Dios glorioso y victorioso. Y eso, creo que ese es el comentario que Lucas hace. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. ¿Cómo? Jesús no es uno del pueblo. Él es el rey victorioso. Él es el rey victorioso. Entonces, pero de nuevo, uno pudiera decir, ese Pedro siempre habla porque habla. Y puede que sí. Pero aquí Pedro tuvo una percepción. Están preguntando por las enramadas, porque esto era una profecía de Zacarías. ¿Ok? Esto era una profecía de Zacarías. Entonces, dijimos el tema de la conversación, su partida. La voz del cielo, hermanos. En los 3 evangelios, la voz del cielo dice, este es mi ¿qué? Mi hijo amado. A él ¿qué? Oíd. Ahora, hermanos, ¿por qué les dice esto? ¿Por qué Dios el Padre les dice, óiganlo? Exactamente, conéctenlo. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú les vas a dar en la torre. Y el Señor empieza diciendo, yo tengo que morir, tengo que ir a Jerusalén, padecer mucho, morir y resucitar al tercer día. Esto es lo que el Padre les está diciendo, escuchen lo que Cristo está diciendo.
escuchen lo que Cristo está diciendo. Porque, hermanos, pónganse a pensar en los judíos. Hermanos, imagínense nada más. Yo sé que esta ilustración es muy burda y muy tonta, pero hermanos, ¿sí o no? Ahora sí, uno como mexicano no haría un país donde no haya corrupción ni impunidad. ¿Verdad? O sea, uno sí o no. Imagínense, cuando ven al Mesías, están viendo un hombre y un rey que les va a librar de la opresión, de la corrupción y la impunidad y de todas esas cosas. O sea, como ciudadano judío, yo decía, Señor, pero eso no era el punto. El Señor tenía un plan más grande que liberarlos de la opresión romana. Y era librarnos de nuestros pecados por su sangre en la cruz y su resurrección. Y esto es lo que le dice el Padre, escúchenlo, escúchenlo. Ahora, exactamente. Ahora, hermana, escúchenlo. ¿Por qué? Porque van a venir momentos bien difíciles. Lo van a apresar. Lo van a azotar. Lo van a matar. Hermanos, ¿qué pasó con sus discípulos? Piénselo, todos se agüitaron, todos huyeron, todos lo dejaron. Hermanos, pónganse a pensar, yo me pongo a pensar, yo no sería mejores que ellos. Pero también dice en el Evangelio de Juan, dice para que se confiese, entonces es como que los deja que huyan para que no lo... Sí, pero de nuevo, ¿pero qué está demostrando eso de sus seguidores? Que tenían miedo. Que tenían miedo. Claro. Y entonces, hermanos. Pasa algo muy, ya ve que en Semana Santa podemos recordar lo que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, y es cuando le damos más rienda a nuestra carne, que como que pasa eso más, vamos. Sí. Y hermano, este es por eso le digo, si algo debemos estudiar los cristianos son estos eventos. Ahora, hermanos, llegamos a la parte final. ¿Cuál es el significado de este evento? ¿Por qué el Señor les deja ver a sus discípulos su gloria por un momento? ¿Por qué? ¿Qué fue el significado para ellos? ¿Qué es el significado para nosotros? ¿Por qué les dejó ver su gloria? ¿Ok? ¿Porque no creía? Puede ser. Ok, porque iba a ser nuestra esperanza. Pastor, para que dieran testimonio. Ok, para que dieran Para que- Y testimonio. también pudieran darle testimonio a los demás discípulos. Ok, sí, y es lo que dijo Jocabet, ¿verdad? Para anunciárselos después de la resurrección. Yo lo que pasa, viendo los cuatro evangelios, yo estoy, bueno, mi condición, en realidad era que aún su mamá no creyó. Sí, Porque tuvo que venir el Espíritu Santo y declararle, revelarle, que realmente era el Mesías. sí, ¿Cuántos no dudaron de su resurrección? sí, Se sí. puede decir que nadie creyó. Entonces yo creo que ese instante, al menos había 3 personas que no podían decir no, que no era. No, sí era. Ahora, sí. Nada más, no hay que juzgarlos tanto, no hay que juzgarlo tanto. Sí es cierto que eran muy incrédulos, sí es cierto que eran muy cabezones. No en el sentido de incredulidad, sino que realmente, pastor, pónganse en los zapatos de todos. Aún su mamá, imagínese su mamá, no estar así, bueno, ser la parte de ese misterio tan grandísimo, esa obra de Dios. Ni yo Ahora, podría creer. precisamente, hermanos, lo que usted acaba de decir, esa es la clave de la interpretación aquí. Pongámonos en los zapatos de los apóstoles. ¿Por qué les enseña su gloria cuando lo que les está diciendo es que Voy a morir. me voy a morir? Va a ser cárcel, ¿no? Ok. Pero aún Sí. Ahora, hermanos,
Sí, Este poder que me acabas de ver va a ser el mismo con el que voy a sí, exactamente. Aún así tú lo hubieras creído. Ahora, este es el punto, hermanos, este es el punto. Sí. Esto es lo que creo que está apuntando el narrativo. El Señor Jesucristo les está dejando ver su gloria, porque en unos días después lo van a ver ensangrentado, débil, como un cordero llevado al matadero. No, hermanos, el Señor Jesucristo no era, hermanos, la imagen que presentan los evangelios no es como el bravucón diciendo, no, pero van a ver. Él está caminando voluntariamente hacia la crucifixión, ensangrentado y desfigurado. Entonces, note, ¿qué es lo que está tratando en este momento, en este evento de la transfiguración? Les está diciendo quién realmente es Él, porque va a venir unos días donde van a dudar si de veras es Él. Y esta es la otra cosa, hermanos. Está tratando, recuerden, y no hay que desconectarlo del contexto, eso es un vistazo de su reino. O sea, hermanos, el Señor Jesucristo les está dando una probadita de su reino. Hermanos, no nada más el Señor Jesucristo va a sufrir. Lo que les va a pasar a los discípulos, y esta es una cosa muy interesante, de estas tres personas, Pedro, Juan y Jacobo, el primer discípulo que asesinan es Jacobo. Este es el primer discípulo que asesinan, ¿se acuerda? Cuando Herodes vio que toda la gente, lo maté y se recontentó, agárrame a Pedro. ¿Se acuerdan? Que agarran a Pedro y oran por él y Dios lo saca con ayuda. O sea, hermanos, este fue el primer mártir de los apóstoles. Hermanos, ellos iban a sufrir mucho. Mucho. Iban a sufrir, dice el hermano Ortega, pero en serio. Pero algo podían decir. Vimos su gloria. Vimos su gloria. Por eso les está diciendo, espérense la resurrección. Espérense la resurrección. Espérense la resurrección. Porque, hermanos, esto es lo que también trata de darnos ánimo a nosotros. Hermanos, esto es lo que trata de darnos ánimo a nosotros. Hay algo más. Viene un reino más. Cristo no es cualquier persona. Hermanos, en Él podemos confiar. Él no nos ha abandonado. Exactamente, es lo que dice la hermana Amanda. Esta es la esperanza bienaventurada. Ahora, Pedro hace un punto importante y termino aquí. En segunda de Pedro capítulo 1, cuando dice, mire aquí, segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 dice, versículo 16, segunda de Pedro 1 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Yo no les he hablado de Cristo siguiendo que es Hércules o cualquier burro de película, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Qué está describiendo aquí Pedro? La transfiguración, dice, nosotros lo vimos. Ahora, mire la aplicación de Pedro. Hermanos, mire la aplicación de Pedro. Porque nosotros pudiéramos decir, pues sí, Pedro, qué fácil para ti. Tú lo viste, pero yo no lo vi. Mire lo que dice él. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna de la profecía de la Escritura es de interpretación privada,
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está haciendo una aplicación. Nosotros vimos su gloria y les dijimos eso. Pero no confíen en eso. Nada más. Confíen en lo que Dios nos dijo en su palabra. Confíen en hermanos. Este evento trata de darnos ánimo. Hermanos, Cristo va a regresar. Hermanos, yo anhelo ese día. Hermanos, ya no va a venir. Hermanos, créalo así. Él ya no va a venir como un cordero humilde que van a poder mangonear y que van a poder azotar y que van a poder escupir. No, Señor. Ya no va a venir así. Ya no va a venir como cualquier persona que van a poder blasfemar y mentarle todas las cosas. Va a venir como el rey, con vara de hierro a las naciones. Exactamente. Así va a venir. Y nosotros con él. Y nosotros con él. Vale la pena. Vale la pena. Y eso es lo que quiere enseñarnos la transfiguración. Que vale la pena. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu gran misericordia y bondad. Gracias por el evento de la transfiguración, que nos da una esperanza de que vas a venir con gloria y majestad. Tú necesitabas darle esto a tus discípulos para darles ánimo, porque en los días siguientes te iban a ver todo ensangrentado. En los días siguientes ellos también iban a sufrir. Jacobo, el que está viendo esto, es el primero que va a morir. Pedro va a sufrir azotes. Juan van a sufrir azotes. Pero ellos van a poder saber, el Cristo viene con majestad y gloria. Y no nos va a dejar aquí. Señor, ayúdanos a nosotros, Padre, por favor. Danos esa esperanza bienaventurada. Tú ya no vas a venir como ese humilde cordero. Señor, vas a venir como el Rey de gloria. Ayúdanos, Padre Celestial, por favor. Danos ánimo. Danos ánimo en lo que, Señor, tenemos que sufrir por Cristo. A lo mejor no es del tipo nivel de países de persecución, pero a veces, Señor, tenemos que sufrir la afrenta de ser cristianos. Parecemos a veces bichos raros. Nos tratan como ignorantes y fanáticos, pero vale la pena porque tenemos la palabra profética más segura que se ha cumplido al pie de la letra. Ayúdanos, Padre, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.